Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a tener un video muy interesante que tiene que ver con las razas, pero no cualquier raza. Vamos a hablar de la raza judía y de la no judía, porque déjenme decirles que ya desde tiempos bíblicos había una teoría o una profecía de los falsos judíos, aquellos que, por ejemplo, hoy en día se dicen ser judíos, pero que no lo son, sino que provienen de otras raíces y castas. La primera anotación al respecto la tenemos en el Apocalipsis o libro de las Revelaciones, según tu Biblia, y reza el versículo 3:9. He aquí, yo haré que los de la sinagoga de Satanás, los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, he aquí yo los obligaré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo los he amado. ¿Cómo ven? Son las primeras pistas que nos llegan acerca de unos falsos judíos. Posteriormente hay algunas otras fuentes, que algunas pueden ser árabes, algunas pueden ser inclusive israelitas, de personas que conocen el meollo del asunto, cómo está esta situación. Y por ejemplo tenemos la historia oculta de los falsos hebreos, que hoy conocemos pues, como házaros, ¿no? Los judíos modernos no son descendientes semitas, para que me entiendas. Este libro lo escribió un israelí y en él pues narra todo este tipo de situaciones, aunque tenemos algunas otras fuentes. Y la verdad, este tema siempre lo han considerado conspiración, como no verdadero, como un medio para desacreditar a la raza elegida por Dios. Sin embargo, es totalmente al contrario. Ellos se han aprovechado de lo que Dios en la Biblia puso, lo han hecho como si fuera suyo y a base de ello dominan el mundo. Y miren, les voy a dejar un video bien interesante. Es de un geopolítico mexicano que tiene ascendencia semita, realmente semita, y que bueno, con todo el conocimiento, porque está reconocido internacionalmente el señor, aquí nos habla un poco de este tema, para que aquellos que nos dicen locos cuando nombramos a los falsos judíos, se den cuenta que no estamos tan locos. Hay bases históricas, políticas, geopolíticas que apoyan esta gran teoría. Aquí se las dejo. Ellos no son de raza semita, son házaros. Nacidos en Rusia. Nacidos en Rusia. Entonces ahí entras en un problema político muy fuerte, porque la ley del retorno se les cae. ¿Cómo puede ser que el palestino que nació allí no tenga derechos sobre su territorio y sí los tiene uno que porque se convirtió a la religión judía, pero que no es de raza judía realmente, es decir, semita, que es lo que viene en la Biblia, ¿no? Porque ellos se convierten alrededor del siglo XIII-XIV, alrededor del Mar Negro, desplace a los verdaderos pobladores. Ahí te metes en un lío que no acabas. A ver, es decir, tú no puedes basar... Ya estás hablando de la ocupación de territorios palestinos. Sí. Antes, dinos por favor, ¿qué es un pueblo semita? O sea, Bueno. ¿Semitas son los judíos, únicamente son semitas? No, pero déjame concluir quiénes son los judíos verdaderos de raza. Pues son los semitas, no son házaros. Es que si no, no nos entendemos. Y el libro lo publica Shlomo Sand, O sea, que es un gran historiador israelí, que obviamente fue bestseller en Israel. Bueno, pero ahí voy. házaros son judíos nacidos en... No, son házaros, es una raza de origen mongol centroasiático, que tiene incluso la mancha mongólica en el coxis, en forma permanente. Son güeros, tú los ves, no tiene nada que ver con un moreno blanco como yo, o como un judío semita. Palestino. No, un judío semita. De Palestina, un árabe. De Palestina. De No, piel no, morena, de ojos sefardita. grandes. Sefardita. Los sefarditas y nosotros somos idénticos. Son Cuando primos dices hermanos. nosotros, Los ¿de quién árabes. hablas? De los árabes. Los árabes, pero en los árabes también habemos muchas denominaciones. Por ejemplo, yo soy de origen cananeo-fenicio. Hay otros que vienen de la península arábiga o de Yemen. Pero la región fenicia, cananea, incluso empieza desde el sur de Siria y llega hasta el norte de Israel. Los libaneses son semitas. Semitas, fenicio-cananeos. Los turcos son semitas. No, los turcos son de origen, lo digo respetuosamente, mongol. Los árabes son semitas. Los sefarditas judíos
de raza son semitas. El házaro judío no es semita. El ashkenazita, el es judío házaro. procedente de Házaro, Europa, centro, así es. ya no es semita. Ya no es semita. Ajá, entonces aquí ya empiezas en el conflicto de palabras. Ahora, también el házaro es respetable, ¿eh? Yo no tengo nada contra el házaro. Es decir, si digo házaro no lo estoy diciendo en forma despectiva. Lo estoy diciendo como una realidad que obviamente ese libro pone en tela de juicio pues toda esta ocupación de Israel de la tierra palestina. Yo tengo que empezar con esta aclaración de términos porque cuando uno habla de sionismo, cuando uno habla de territorios palestinos y de territorios ocupados por Israel, inmediatamente puede surgir alguien que dice, este señor es un antisemita, así que por eso explicamos. Bueno, pero esto también que es semita importante. A ver, no solo es el yo, judío. por ejemplo, a mí me dice uno que es házaro, güero, que viene de Polonia o viene de alrededor del Mar Negro y emigraron a esas regiones, agarra y me dice antisemita. Bueno, ¿de dónde nace la palabra antisemita? También hay que ver también el origen. Es una palabra del siglo XIX. Yo cuando te hablo de semita, que es el origen, te estoy hablando de 7,000 años de historia. Es decir, a mí no me va a desplazar un terminajo del siglo XIX eminentemente propagandístico, un pleito que traen los europeos nazis y los europeos austriacos contra los házaros sionistas. Es un pleito entre ellos, es la realidad, nos gusta o no, que además, y eso hasta Tribuna Israelita lo sabe, yo lo he hablado con ellos, yo nunca he apoyado la cuestión del holocausto. ¿Cómo puedes permitirlo? Ahora empieza, es que hay revisión del holocausto, que ya no son 6 millones, que fueron nada más 300,000. A mí me da igual que mates a uno o mates a 6 millones, es una tragedia. Nadie puede aceptar el asesinato de los házaros sionistas por los nazis. Esa es mi postura. Es decir, yo no me meto en términos cuantitativos, me voy a términos cualitativos. Entonces, ¿cómo voy a ser yo antisemita? Fíjate, allá al nivel de esa definición del siglo XIX, ya no me voy a 7,000 años atrás, porque la definición de semita es universal. La del antisemita ya se volvió una propaganda de Hollywood. Porque hoy, ¿qué sucede? ¿Qué han hecho los sionistas? Tú criticas los excesos de la política israelí, que los hay, tan es así que Israel es considerado un estado apartheid. Mira, es importante lo que estoy diciendo. Sí, mientras... Un estado apartheid, racista y paria. ¿Y sabes a quién estoy citando? A Tzipi Livni, que fue la canciller de Israel. Cuando ella dice a Netanyahu, estamos convirtiendo a Israel en un estado paria. Y obviamente ya la gente también, que hay demócratas en este país, dicen, estamos cayendo en un apartheid. Ya sabes, la segregación. Bueno, pues está el muro de 8 metros de concreto. ¿No? Está cómo maltratan a los palestinos, cómo colonizan los territorios palestinos. Mira lo que encontré aquí en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Sí. Semita, con S, ¿no? Con Porque S. con C es un pan de Puebla, sí, ¿no? Sí. Semita. Según la tradición bíblica, descendiente de Sem. 2. Se dice de los árabes, hebreos y otros pueblos. 3. Perteneciente o relativo a estos pueblos. Entonces, un antisemita, a partir de la definición amplia, sería alguien que está en contra de todos los pueblos de la región. Y no es así. No, pues es absurdo. Eso es una reductio ad absurdum, como le llaman en latín. Pero eso es propagandístico, también hay que entenderlo. Yo tengo por ahí una declaración de una ministra de Información de Israel, cuando le dicen, bueno, ¿y por qué abusan ustedes del término antisemita? Obviamente ellos, el sufrimiento que tuvieron en el holocausto, que obviamente yo no lo acepto, no lo sé. Yo por lo menos estoy en contra. Oye, el Papa Benedicto XVI lo condenó 1000 veces. Sí, bueno, lo seguiremos condenando. Obviamente, pero obviamente muchos es que lo han explotado y obviamente lo han llevado al cine. Está bien, cada quien hace la propaganda que le gusta. Aplican la técnica Hasbara, que es la técnica de desinformación del Mossad. Ok, lo aceptamos. A lo que quiero llegar, ¿cuál es? Tú no puedes usar ya esa crítica que es muy barata, sobre todo para gente que somos de la región. Todavía se lo puedes decir a alguien, un ignorante que no sabe nada. Imagínate que ahora se mete un tercero en discordia,
que ni sabe de dónde viene, ni sus orígenes, me viene a decir a mí, que yo soy que prácticamente, que el día tú lo contabas, 5 veces semita. Soy de raza semita. Hablo un idioma semítico, que es el árabe. Soy de religión semítica. Soy católico maronita y con orgullo, donde se habla un idioma semítica en la arameo, durante la consagración, que es el idioma de Cristo, que Cristo era semita también, etcétera. Y luego soy de cultura semita, tengo costumbres semíticas, como semita. Y luego tú decías otra que comes jocoque, ¿no? Pues comimos igual. Mira, aquel día me invita Alberto Saba, mi amigo, que es el líder de la comunidad israelí. Tienes ascendencia libanesa. Claro. Eres semita. Yo soy, además tengo nacionalidad libanesa. Tengo que aclarar estas cosas por lo que viene enseguida. Para poder explicar el conflicto en Siria tenemos que hablar de sionismo. Ahora, explícanos por favor, ¿qué es el sionismo? Bueno, es una agrupación, es un movimiento político. ¿Del siglo XIX? Del siglo XIX, hecha por Theodor Herzl, cuando ellos tienen problemas, obviamente, incluso previo, antes del holocausto nazi, donde ellos quieren, basados en una lectura fundamentalista de la Torá, regresar a Israel. Pero ahí viene el problema, ¿cómo vas a regresar si nunca estuviste? Todavía a mí se me lo dice un sefardita. De acuerdo. Bueno, ya me entendiste. A ver, pero ¿cómo estuviste? El futuro general Tito arrasa Jerusalén, destruye el templo. Y luego, Tito romano. Sí, Tito no romano. Tito el yugoslavo. No, ese es otro. Ese es 2000 años más para acá. Y después, el emperador Vespasiano, en el año 135, pasa a la espada a 500.000 de judíos de la región. Al resto los envía a provincias romanas, a la misma Roma, pone legiones en las fronteras para que no regresen a la tierra, y esta es la diáspora. Entonces, cuando tú dices nunca estuvieron allí, pues yo te saco el dato histórico. Pero los ashkenazim, sí estuvieron allí. Que son la mayoría, son házaros. El sefardita, sí, sin duda. Obviamente, los expulsan, también eso es cierto. Y entonces el movimiento sionista dice, vamos a regresar a nuestra tierra que Dios nos dio. No, pero te voy a dar un dato más y de la fuerte. que fuimos expulsados hace 2000 años. Acaba de salir el año pasado, a finales del año pasado, en una revista de biología científica que se llama Evolución de Oxford, un estudio por un gran... Cosa que estoy citando a científicos israelíes, ¿eh? Es que lo importante para hablar de esto siempre es citar fuentes informativas. Y este señor siempre cita fuentes. Ahí está Shlomo Zand, el libro, el invento. Mira mi floor manager cómo está sufriendo, porque me está haciendo así. ¿Y qué hago con el estudio biológico de Hayek? Me lo platicas cuando regresemos. Pero seguro. Sí, seguro. Donde él demuestra que el origen genético de los sefarditas es diferente al origen genético de los ashkenazim, que son en su gran mayoría házaros, no semitas, son turcos de origen, bueno, son igual mongoles, centroasiáticos, convertidos a la religión judía. Ahora, tú me dices, ¿es respetable la religión judía del házaro? Sin duda alguna. ¿Son respetables los házaros? Sin duda alguna, si no hay ningún problema. Aquí el problema es, tú no puedes regresar por la ley del retorno a una tierra en la que nunca estuviste. Bueno, de esto hablaremos después de una pausa breve. Regreso, porque ya ve usted hacia dónde vamos. Este conflicto parece ser inicia en el siglo XIX, cuando a partir del establecimiento del movimiento político internacional llamado sionismo se propone que el pueblo judío regrese a la tierra prometida que le fue arrebatada hace 1900 años, en el año 135, por el emperador Vespasiano. El asunto es que cuando regresan, y ya nos dirás en qué año, el territorio está habitado por palestinos. Palestinos que dicen, esta tierra es nuestra. Judíos que han vuelto y que dicen, esta tierra es nuestra, ¿y acaso esto tiene que ver con el conflicto en Siria? Volvemos con esto y con más después de una pausa. ¿Qué cosa es el sionismo, Alfredo? Ya lo explicamos, ¿no? Pero dale más. No, pues es un movimiento político que surge a finales del se siglo basa XIX, en una falsa lectura de la Torá. Y que busca que regresen a Israel. A Israel. Bueno, el problema es que quienes lo dicen no son los adecuados, porque son de origen, insistimos en ello, házaro, de acuerdo a los últimos hallazgos arqueológicos, biológicos e históricos. No todos los judíos son sionistas. No.
Incluso tienes movimientos judíos antisionistas. Sí, claro. Y no los todos. ultraortodoxos, hay muchos ultraortodoxos, incluso hay la liga antisionista, de judíos antisionistas. Allí en Israel, además. Sí, no, ahí lo tiene su página. A ver, y otra cosa muy interesante. Y ellos fíjate, atacan al sionismo. no todos los sionistas Y fíjate, curioso, son judíos. Ahí no los atacan de antisemitas a estos. Sí, porque son de ellos mismos. Sí, no se atreve. Pero por ejemplo, Jalife, que critique la política infanticida de Netanyahu en Gaza, Jalife es antisemita. Entonces te lanzan toda la maquinaria hollywoodense de propaganda y la técnica Hasbara. Hasbara se escribe H-A-S-B grande A-R-A. No, es una técnica de desinformación. Ahorita el mismo director de Hasbara... Me río porque deletreas. A ver, Condoleezza Rice, sí, secretaria de Estado de George Bush, de raza negra, obvio no es judía, no, pero es sionista. Es pro-sionista. Ok, y George Bush. Son pro-sionistas. Pro-sionistas. Todos los sionistas son judíos. ¿O hay sionistas no judíos? Todos los sionistas son házaros. Y hay judíos, obviamente los judíos son sionistas. El sionismo logra que judíos regresen los judíos a Israel. Que creen religión, los que tienen la religión judía, que creen en esa lectura fundamentalista, son sionistas. Pero hay judíos que no creen esa lectura fundamentalista, pues no son sionistas. Es decir, el sionismo es un movimiento político, aunque ellos dicen que no, es raza, nación, es todo. Bueno, ahí te metes en un lío, porque yo estoy criticando la política, yo respeto la religión judía, sea cual fuera. La tengan házaros. Yo respeto todas las todas, religiones. bueno. ¿Sí? No, pero estoy hablando específicamente de este tema. Sí, exactamente. Respeto a la raza házara y a la raza semítica, a los sefarditas. ¿Cuál es el problema? Critico la política de infanticidio, apartheid, paria de Israel en los territorios ocupados palestinos y te ganas de inmediatamente el término antisemita. Oye, si yo te estoy criticando aquí, mira, te voy a dar un ejemplo rápido. A Jorge Castañeda Gutmann lo criticamos, la revista Proceso, la Jornada y yo, pero no ni sabíamos cuál era el origen de su religión materna, si era sionista o no. Lo agarran en el consejo de administración de un banco fraudulento llamado Stanford, que le lavaba al cártel del Golfo, literal, ahí lo tiene, datos duros. ¿Sabes cuál fue su defensa? Oye, yo te estoy criticando a ti, Jorge Castañeda Gutmann, que tienes políticas, asumes actitudes políticas y te agarran en el consejo de administración de un banco que le lava al cártel del Golfo. Así se da. ¿Dónde estoy atacando yo al judaísmo? Dime. ¿Pero por qué dices que ahí atacas al judaísmo? No, él sale y dice, es que la revista Proceso, La Jornada y Jalife son antisemitas. Bueno, yo ataco al Chapo Guzmán, soy antimexicano. Ataco a Kamel Nassif, soy antilibanés. Bueno, es de risa. Vamos a regresar al territorio de Israel. ¿Cómo explicar un conflicto árabe-israelí sin decir que el sionismo busca, propone, logra el establecimiento del Estado de Israel? Bueno, tú ves la bandera de Israel. ¿En qué año? No, el 48 es cuando ¿Cuándo regresan al territorio? ¿Cuándo ocupan? En 48. En 1948. el regreso, sí. Bueno, no, ellos había una parte que se quedó. Y la guerra no todos se fueron. No todos, 67. Mira, no todos se fueron, hubieron obviamente gente que se quedó ahí, pero realmente ahorita tienes una gran migración que ha venido de Rusia y de Ucrania. A partir de 1967, podemos decir, regresan a la tierra. Pero las poblaciones 48, palestinas, a partir de 48 Roberto, y en sí. 67 después de pero la guerra hoy, de 6 días. incluso antes porque ellos ya tenían, porque detrás de Herzl están los Rothschild, los grandes banqueros. Tienes que ir a la base. Entonces ellos dicen... Sionistas. Sí, sionistas. Bueno, finalmente entonces, el sionismo logra empiezan a mandar colonos
a la antigua Palestina, Traídos que de la todas tenía partes Gran del mundo. Bretaña como mandato. Entonces Gran Bretaña les permite Se el retira, paso. se retira y dice hagan de esto lo que quieran. Claro, es obvio. Y 48 ¿qué fundan sucede el Estado. con la población palestina que estaba allí? Bueno, primero en 48 viene la guerra, pierden los países árabes. Luego viene otra guerra en 67, vuelven a perder. Viene otra guerra en 73 y pierden. El único que le ha ganado a Israel una guerra es Hezbollah, en el sur del Líbano, cuando invade Israel y Hezbollah le gana la guerra. Curioso, a nivel asimétrico. Pero mira, aquí yo creo que lo fundamental con la es... población que estaba allí? ¿Cuál? La población que estaba en Jerusalén, en Israel, en Bueno, Nazaret, a en los Belén. palestinos los expulsan. Los expulsan. Por eso tienes Y palestinos se en da Líbano. Y se da el asentamiento. Roberto, tienes palestinos refugiados en Líbano, tienes palestinos refugiados en Siria, tienes palestinos refugiados en Jordania, tienes palestinos refugiados en Kuwait, tienes palestinos refugiados en Egipto. ¿De dónde vienen? Pues son los que expulsan. Pero ahí viene lo interesante. Llegan nuevos colonos que no son sefarditas. Ahí es donde entra el problema de la ley del retorno, porque ellos están basando ley del retorno. Pero ¿de dónde regresas si nunca estuviste? Ahora, A ver, yo quiero dar una solución. Texas era de México. Sí. Ajá. Entonces yo voy a decir pues que hay, me que, regresas que hay que Texas. ocupar Texas Porque ese territorio era mío. Así es, mexicano. Sí, pero ahí sí Y estuvo si ese llego mexicano. y ocupo Texas, pues a quienes están allí los voy a tener Sí. que desplazar y ellos no van a estar contentos con ser Sí, desplazados. nada más que los mexicanos que ahora estamos aquí, sí estuvimos allá, en Texas. Aquí Esto la gran me lleva- diferencia, que ellos no estuvieron. Esto me lleva a Si preguntar... son los sefarditas, sí estuvieron. No, pero vamos a soluciones. Realmente ya no puedes hacer retroceder la historia. No, pero tengo que hacer una A pregunta ver. más. ¿Esta ocupación territorial hasta ahí llegó, ahí se quedó? No, ellos quieren expandirse. ¿Quieren más Quieren, territorio? por eso es el problema con la Unión Europea y con el Vaticano, que ellos quieren no solamente a Jerusalén, la parte cristiana y la parte islámica. Recuerden que Jerusalén es una ciudad de 3 religiones. Quieren ya todo Jerusalén como capital indivisible. Luego quieren ya la Cisjordania, que son los territorios palestinos La ocupados. bandera, me decías... Bueno, no, dos pero líneas déjame continuar azules. lo de Cisjordania. Lo de Cisjordania, ahí ya llegaron colonos, házaros en su gran mayoría, y están expulsando a los palestinos. Y eso está reconocido por la ONU, que ahí son los asentamientos palestinos. Ahora, ¿qué pasa? La bandera de ellos es 2 azules, que va el territorio, según sus creencias, va del Nilo al Éufrates. La barra azul de arriba Y es la de el abajo. Nilo, luego está la estrella de David y la línea de abajo El es Éufrates. O sea, quieren ese territorio. Y como esto- estuvo Abraham, estuvo en Babilonia y todo, bueno, ya no acabas. Mira, yo creo que aquí hay que darle una solución a esto.